para ti una posesión demoníaca? ¿Desde qué momento en la historia han existido las posesiones? ¿Qué dice la ciencia y la religión al respecto? Esta noche profundizaremos en las posesiones demoníacas, desde su origen hasta su adaptación en el cine. Descubre esto y más en el Club de las 3 AM. El club al que nadie pidió unirse. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo soy Gabriel Caicedo y Viviana Ayala. hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy oscuro. Normalmente es la presentación de todo lo que es el terror actualmente. Bienvenidos a nuestro primer capítulo. Hijo de puta. Empezamos muy bien. No sé si deberíamos hacer esto. Ajá, así como que ya empezamos con el primer susto, la verdad. Y creo que estamos arrancando bastante bien. Estamos arrancando demasiado bien. Así que vamos a empezar. Obviamente estamos ahorita con un tema bastante aterrador y como es nuestro primer capítulo, obviamente lo escogimos por esta razón, pero más que nada no es como que vamos a ir dirigiéndonos directamente hacia la cuestión del terror, ¿no? Sino que vamos a hablar también más de la historia, de cómo fue poco a poco como que creciendo esta cuestión de las posesiones. Exacto. Evolucionando el término, básicamente. Tal cual. Sí, porque a la larga nos hemos dado cuenta con lo que hemos investigado, que es un tema muy amplio, y entre más sabes del tema, más lógica tiene a la final. Tal cual, porque no solamente es una cuestión de fanatismo o una cuestión sobrenatural, ¿no? Sino que ya también se va hacia el lado más de la ciencia, más psicológico también. Sí, perfecto. Entonces, vamos a empezar y sean bienvenidos al Club de las 3 AM. Gabo, antes de empezar a hablar sobre la historia directamente de las posesiones demoníacas, a mí me gustaría saber qué crees que es una posesión. Para mí una posesión demoníaca es cuando todo tu pensamiento, tu ser que controla tu cuerpo, se duerme, ya no está. Y otra persona, o mejor dicho, otro ente, te empieza a controlar, te domina. Entonces para mí eso es una posesión, que no tienes control de ti mismo. Así es, yo pienso exactamente lo mismo y la verdad es que si hablamos de posesiones, como tú mismo mencionaste, ya no va directamente como que solamente a un ente demoníaco, sino que puede ser ya espiritual o de cualquier divinidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con este tema de la historia hay que aclarar algo bastante importante. Esto viene mucho atrás de la Biblia. Entonces, aquí no va a haber ningún tipo de legión de ángeles, de ningún tipo de rebeliones, ni nada por el estilo. Y esto empezó directamente con las civilizaciones y podemos decir que fue con Mesopotamia, donde están las civilizaciones como los sumerios, acadios, babilonios. Y aquí directamente ya va dirigido hacia entes o espíritus. Aquí no había un demonio como tal, ¿no? Y estos entes bien podían ser buenos y bien podían también ser malos. Claro, o sea, no, aquí no nos estamos basando en la religión cristiana. No estamos hablando de una posesión de Satanás. Estamos hablando de una posesión, como lo dice la palabra, pero no dirigida al cristianismo. Tal cual, porque esto fue hace bastante tiempo. Claro, mucho antes. Claro, entonces, porque por lo general uno piensa en una posesión y ya piensa directamente en algo bíblico. Exacto, claro. En lo normal, en lo que uno está acostumbrado, pero no es así. De hecho, como mencioné, en esta parte de Mesopotamia, en estas civilizaciones, tenían ciertos gurús que se llaman los Ashipu. ¿Ya? Ya, ellos también tenían rituales cuando veían que una persona estaba con algún tipo de posesión, por así decirse. Y este tipo de posesiones se dan cuando una persona tenía algún tipo de aflicción o no estaba como que normal. O sea, Okay. es como que se perdía. Se perdía. Ajá. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí tenían un diagnóstico, ¿no? Y ellos tenían una teoría de que cuando ya por fin le quitaban este espíritu a las personas, este ente como tal, como dije, puede ser un espíritu, solamente vagaba, o sea, vagaba ahí mismo. Y por lo general ellos tenían la costumbre de velar a sus muertos, de llevarles cosas. Ellos eran muy acostumbrados a eso, pero por ejemplo este espíritu no. No tenía como que alguien que lo velara. Ok. Acá. O sea, más o menos, si es que no había un ritual funerario para el finadito. Claro. Claro, ok, entiendo. Claro, o sea, ese era el punto, la verdad.
Por eso es como que aquí no hay un contra el bien o el mal, sino como que ya estaban acostumbrados a que hayan este tipo de entes o espíritus. Y a la final la idea era como que mantener solamente un equilibrio con ellos, pero no es como que relacionado entre, ah, eres el diablo, eres el mal, o Claro, tú eres el bien. Ajá, no existía esto, entonces, por eso es que por lo general no había este problema. claro, entiendo. Es bastante interesante porque sigue siendo una posesión dentro de lo que cabe, pero una posesión más de un alma, más que de un ente malo. O bueno, Claro, es que a la final era cuando, por ejemplo, tú bajabas la guardia, como que no hacías algún tipo de protección mágica o algún tipo de orden doméstico, o sea, cuando simplemente estabas a la ligera, o sea, claro, no estabas a la deriva, digamos. a la de Dios así, ¿no? A la de Dios, acá. A la de Dios de ellos, así. Sí, es que miren, por ejemplo, hay algo que a mí me llamó bastante la atención y es que había un demonio ahí en ese Ujú. entonces. Y yo no sé si has haber escuchado de este demonio, se llama Pazuzu. Ah, sí, sí, Pazuzu. sí, el Pazus. Yo siento que sí lo he escuchado, pero no recuerdo de dónde lo he escuchado el Pazuzu. Me suena muchísimo, ¿Verdad? A mí sí. también, yo no sé si ustedes sepan quién es el Pazuzu, pero bueno, prácticamente es el rey de los demonios ahí, uno de los tantos. Pero a él es como que le tenían miedo, pero al mismo tiempo no. Es como que a eso vamos, o sea, es como que podían tener este tipo de demonios, por así decirse, pero igual no era como que algo malo, malo como tal, sino como que Claro, algo fresco, tranquilo, ajá. claro, totalmente. Uy, es bastante interesante, bastante. Y podrías también entender que es bastante confuso, porque para mí ya de por sí es malo que te quiten esta determinación tuya. Entonces, puede ser bueno, puede ser malo, pero dentro de lo que cada uno podría pensar, a mí se me hace también malo. Claro, obviamente, obviamente. Pero bueno, continuando directamente con la historia, también hay otras civilizaciones bastante populares que también cayeron en esta cuestión de las posesiones, pero al igual que Mesopotamia, simplemente siempre era como que una cuestión de entidades. Esto también lo podemos ver directamente con Egipto, que bueno, aquí cuando tú tenías algún tipo de trastorno o pérdida, entonces lo atribuían directamente como que a espíritus errantes o perdidos que ingresaban directamente a tu cuerpo. Ok, Eso era prácticamente. Ellos pensaban que eso era lo que causaba las enfermedades, pero como mencionamos desde el principio, ningún ente satánico como tal. Ajá. Entonces, por lo general, aquí en Egipto se utilizaba bastante la cuestión de amuletos, todo para, más que nada, desde lo del orden sagrado que había ahí mismo en esta civilización. claro. Y sobre todo en Egipto que estaba lleno de dioses, lleno de creencias, donde la muerte a la larga no significaba tampoco algo malo, sino la representación en otra vida. Es normal que no hayan pensado directamente en que es algo malo. Per se. No, sí, pero ¿sabes cuál es la más interesante? ¿Cuál? La de Grecia. ¿A la de Grecia? ¿Por qué? Porque, bueno, verán, aquí directamente hay un, ¿cómo se diría? Una figura que son los daimones, ¿ya? Entonces, ellos estaban entre los dioses y las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que eran cizañosos en poca. Eran bien cizañosos, Cizañosos. sí. ¿Por qué? Porque podían literalmente influir en las personas. Entonces era como que estaban en plan de ahí como que meterte cizaño o cosas así. Ok. Ajá, por eso es lo interesante. Pero también se considera posesión cuando los dioses se metían en el cuerpo de algún mortal para dar algún tipo de mensaje o algún tipo de predicción. Así que eso también se toma en cuenta como una posesión. Ah, ok. O sea que una posesión, o sea, claro, no está bien que alguien venga y se meta en tu cuerpo, Ok. pero en este aspecto para los griegos era como que en plan Es un mensaje. de un mensaje. Claro. Ajá, tal cual. Entonces, por eso yo consideré que esta es la más interesante, la verdad. Y al igual también como China, Ujú. es algo igual similar con Egipto, también tenían este tipo de espíritus, entes, ellos creían esto. Y creo que ellos también ya se iban más a la cuestión de que a veces habían como que antepasados que no estaban bien. Ok. Antepasados como que, brother, no hiciste bien mi velorio, o no me estás recordando, o cosas así.
y prácticamente ellos decían, bueno, este muertito no está bien, entonces hay que hacer algún tipo de exorcismo, ajá. Claro, Pero lo hacían totalmente. de esa manera, ajá. Pero eso es bastante, bastante interesante. Sí, sabes que sí. Sobre todo, me llama mucho la atención más para mí lo de lo egipcio y los chinos. ¿Por qué? Porque no sé, los griegos siento que siempre tendieron a ser más fantasiosos para mí. Claro, eso sí, la verdad, pero a mí me encanta la idea de que una posesión en este aspecto, porque uno obviamente sí lo ve malo, Ujú. pero creo que en este aspecto era como en el plan de, vengo y te doy un mensaje. Claro, 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 totalmente, totalmente. Sí, pero bueno, ahora ya nos vamos directamente a la cuestión de la Biblia y el Nuevo Testamento. Entonces, como punto importante hay que mencionar que en el Antiguo Testamento no se menciona absolutamente nada, pero nada de posesiones ni nada. Claro que sí vemos un Dios más castigador. Claro, totalmente. Un dios mal genio. ¿Tú qué podrías decir? O sea, del Antiguo Testamento, si recuerdas algo. De que, sí, de que totalmente es un dios al que no se le podía decir nada. De que, por si acaso, lo hacías o no lo hacías, había vara. Así lo Claro, siento totalmente en el siempre Antiguo había Testamento. algo, pero nunca hubieron ese tipo de posesiones demoníacas hasta que apareció el Nuevo Testamento. Totalmente. Y aquí sí hay manifestaciones físicas, mentales, y obviamente era como que enfermedades comunes que en la actualidad uno puede decir pues son psicológicas, pero aquí en ese entonces obviamente ya era más de algún tipo de travesura del diablo, así en Claro, pocas. totalmente. O sea, en esa época era, te levantabas un día deprimido y busca a Dios, busca a Dios. Y ojo que eso pasó hace 2000 años y mi tío sigue igual, entonces es curioso, es bastante curioso. Bueno, hay un tema bastante particular. Por ejemplo, se menciona mucho que antes y después de la muerte de Cristo, obviamente Satanás siempre estuvo como que involucrado y con sus secuaces, metidos así en cuerpos tras cuerpos, así atormentando a la gente, ¿no? Y esto es lo más extraño, porque obviamente les afectaba tanto mental como física. Y en la Biblia se dice que Dios permitió este poder temporalmente para demostrar de que en boca sí existe. Y que el poder de Cristo es superior que el del diablo. Pero es bastante interesante si nos ponemos a pensar el hecho de que tengas que permitir esto, que la gente Claro. agonice, se viva perturbada Pero es que es el mismo tema para hacer con, eso. es el mismo tema con las enfermedades, las catástrofes. Siempre uno pregunta a lo largo de la historia, ¿por qué Dios permite esto? Y siempre recae en la misma respuesta, porque quieren que te acerques a Él, porque para demostrarte que por más malo, por más mal que estés pasando, Él siempre va a ser el más fuerte, el más poderoso, el que te lo va a resolver en un chasquido de dedos. Entonces, lo podemos ver en la parte de Job, no sé si sabes quién es Job. No. Ya, en la Biblia, Job, él tiene, pues es bastante acomodado, tiene sus hijos, tiene su esposa, tiene todo. Y no recuerdo bien, pero se le muere la esposa, se le mueren los hijos, pierde sus riquezas, pierde el trabajo y le da lepra. Pero Para variar, para variar, leproso, así. a pesar de todo eso, él sigue confiando en Dios. Él sigue confiando en Dios, porque tienen como una apuesta entre el diablo y Dios, donde apuestan y el diablo dice, verás, hagas lo que le hagas, su fe se va ¿cómo se dice? ¿En qué, Brad? En Inquebrantable. quién? Bueno, aquí voy a poner la palabra. Sí. Entonces Dios pone a prueba a Job y deja que el diablo le haga todo. Es por eso que pierde tantas cosas y termina enfermo. Y al final de todo, Job nunca pierde la fe en Dios. Y a la final sigue siendo una parábola de que a la final no importa qué tan fea esté la situación, a la final Dios va a estar ahí, ¿sí? Claro. O sea, es como que podemos dar un ejemplo de eso de muchas personas que pasan por tantas cosas y a la final siguen manteniéndose en eso. O sea, no está mal y no cuestionamos eso, ¿no? Sino que ahorita nos estamos basando en todo esto que se mencionaba y en esto que mencioné, ¿no? A la Ujú. final.
Pero es lo interesante porque a la final se ve como Satanás, o sea, se opone siempre a Dios y siempre intenta como que hacer que nosotros vayamos más de su lado, o sea, como que Claro, seamos Team Diablo en Team este Diablo. Nuevo Ajá. Testamento acá. Entonces, por eso es que supuestamente el diablo tiene una guerra bastante intensa con los seguidores. Entonces, de hecho, si puedo citar, en Lucas 8:33, Corintios 7:5, ¿Ya? ¿puede un creyente ser poseído por el demonio? Esa es la pregunta. Ujú. Entonces, supuestamente dice que no, porque al estar investido por el Espíritu Santo y que pertenece a Jesús, ningún creyente puede ser endemoniado. Ajá, porque Jesús muere entre nosotros y es mayor que Satanás. Claro. Pero si nos basamos en lo que está explicando y mencionando, siempre en la mayoría de casos en los que hay este tipo de posiciones es en las personas que literalmente son bastante creyentes en Dios. Ujú. Siempre es así. Persona que cree poseída, persona que cree en Dios. Bastante. Son muy Claro, fanáticos de la Biblia. tienden a estar más cerca de Dios las personas que tienen este tipo de posesiones, digámoslo así. Claro, Siempre son las más arraigadas. Totalmente. Más adelante vamos a ver varios casos claro. relacionados a este tipo de fenómeno, porque en realidad puede decir que porque está sumergido en el nombre de Dios, no, nada te toca, pero nos damos cuenta que a la final sí. Claro, porque al final, al creer también bastante en Dios, obviamente también, como tú crees en el bien, obviamente también crees en el mal. Y también le tienes miedo a ese mal. Entonces creo que de alguna u otra manera, ser creyente también te hace vulnerable a Sí, este tipo de posesiones demoníacas. totalmente. ¿Sí es? Y eso es lo interesante, la verdad. Qué increíble. Bueno, ¿ya terminaste? Sí, mi amor, estaba esperando que sigas. Ah, no importa, dime nomás, porque eso corto. No, pues toca. ¿Qué quieres que te diga? Sí, ya terminé. Es que no sé dónde termina. No, ya terminé, por eso te digo, sí, eso y Y ajá. los dos media hora, sí. Heavy está así. Está súper, súper loco Está así. súper, duper loco. Bueno, al igual que todas las civilizaciones que hemos estado viendo a lo largo de lo que habló Vivi, también tenemos ciertos tipos de demonios ya con su nombre propio. Vamos a hablar en este tema de los jinn, que es un demonio del Islam. Los jinn no necesariamente eran malos o eran buenos, solo existían, ¿sí? Estaban Ya. dentro de todo lo que es la mitología islámica, dentro de las tribus y todas estas cosas. No, no eran malos, no eran buenos, solo existían. De hecho, los jinn, que viene de la palabra genio, tienen su propia cultura, su propia sociedad. O sea, un jinn puede tener libre albedrío y sus propias motivaciones. ¿Sus propias motivaciones en qué aspecto? O sea, es decir, yo voy a meterme en tal persona, por ejemplo, yo me muero. Como un fin. Exacto, o sea, digamos, yo no terminé, ¿cómo se dice cuando tú recién te mueres? Y te Cadáver, dicen, así. cadáver, así. Putrefacción, así. Cuando tú recién te mueres y te dicen, ojalá haya cerrado todos sus planes. O sea, no mueres en paz porque Ajá, no continuaste con las... O sea, porque tienes cosas dejaste, pendientes. ajá, Tienes cosas eso, pendientes. perfecto. Tienes cosas pendientes. Entonces, si un Jin tenía la motivación de que, ay, no, dejé muchas cosas pendientes, yo te Ujú. puedo poseer para ya poder cerrar todas este tipo de cosas. Ah, claro. O sea, están Claro, como que en ese plan de terminar este fin para descansar en claro, paz y ya. claro. Súper bien. Sí, en el Islam. Pero Súper bien. ahorita nos damos un poquito, un giro de vuelta, porque en los judíos tenían al Dibuk, El Dibu. el Dibuk, Sí, pero sí, el sí. Dibuk sí es una de las entidades más perturbadoras dentro de todo lo que es la fe judía o el folclore judío, porque es un fantasma, pero de un pecador. Entonces, no precisamente era una persona buena. O sea, todos somos un Dibu. Ajá, ajá, básicamente. Básicamente. Pero aquí viene algo muy interesante. Ya. El Dibuk no poseía a todo el mundo. Normalmente los Dibuk poseían a las mujeres. Y sobre todo a las mujeres antes de casarse. Mm.
antes de casarse, era su comida. Mira tú, Ajá, que, o sea, pero me imagino que era en ese entonces en donde te decían, tienes que casarte con el fulanito tal, claro, ajá. sobre todo, verás, hubo una academia, digamos, la investigadora J.K. Chajes, Chajes, como se diga, hizo toda una investigación al respecto, porque no tendría mucho sentido que un fantasma esté buscando mujeres comprometidas. Ya, suena muy exacto, muy, muy Muy raro. curioso. Ajá. Ajá, Entonces, y en ese tiempo. ¿qué pasaba aquí? Ella dice que decir que estabas poseída era dar a las mujeres un acceso, un espacio público donde todo lo que hablaban, que estaba prohibido, se podía decir. Tenían autoafirmación, tenían todo lo que ellas no podían hacer, se podría decir que estaba bien visto, entre comillas, porque, entre comillas, no estaba diciendo ella. Claro, sino Claro, que era era un directamente divo. el dibujo. O sea, como que tranquilamente ver a tu futura esposa y decirle, eres un pedo de... Eres un feo de mierda, Eres un pedo la de tienes mí. chiquita. Ajá, dicen, ah, no, no, no es un divo, gas. Es el Sí, dibujo, no, no le crean, amigos, es un es el divo, dibujo. casi. Sí, totalmente, totalmente. Ellas en ese momento gritaban, se rebelaban, negaban a casarse, todo, pero a la final no pasaba nada, porque supuestamente era el espíritu. Qué curiosa, la Muy verdad. curioso y tiene muchísimo sentido. Y conforme vamos viendo el pasar de los años y todo lo que tiene que ver con las posesiones, nos damos cuenta que esto se repite bastante. Se repite bastante porque era la única forma en la que ellas podían decir algo, las mujeres, sin que pase nada, básicamente. Es que sí, a lo largo de lo que vamos a ir viendo y escuchando el podcast. De hecho, sí, si bien decías algo como mujer, ya desgraciadamente es como la poseída. Hay Exacto, que quemarle, sí, hay que hacerle esto, hay que hacer... Porque con el tiempo fueron evolucionando, ¿no? Porque por lo menos aquí era como que el dibujo, ay, ya fresco, ya tómate tu tiempo, así. totalmente. El ritualcito, ajá, ya estás bien, ajá. Pero de ahí con el tiempo es como que, obviamente, en Europa, en Estados Unidos, ya le escalaron a un nivel. La escalaron totalmente. Ajá. Sí, totalmente. Pero también hablamos ahora de los japoneses. Y lo voy a leer porque no me voy a tomar El tiempo. el tiempo de acordarme del nombre. El Kitsunetsuki era el espíritu de un zorro. Este zorro no era simplemente un zorro maligno, ¿sí? De hecho, él de igual manera buscaba mujeres. Qué raro. Pero, dato curioso, él empieza en el siglo IX. Es el de los registros más antiguos que hay dentro de lo que hablamos de una posesión demoníaca. El perfil que buscaba este zorro era muy específico. Se describía casi siempre como que tenía que ser una mujer joven y este Ya. zorro entraba por las uñas o por los pezones. Chato, a ver. Qué increíble. Ajá. Ya. Pero este zorro no poseía para hacer daño. Normalmente como es un zorro, básicamente como es un animal, poseía más para saciar el hambre, para satisfacer algún antojo o simplemente porque le encantaba que le adoraran. Totalmente. Es más, muchas veces dentro de esta dinastía, te posee a ti este zorro, Ya. ¿ya? Y Así. yo soy tu Aquí, familiar. Yo soy tu familiar. ajá. Ok. Tengo que cumplir con las dichas expectativas que tú tienes como entidad. Ah, Entonces yo tengo ok. que contratar un chamán o, mejor dicho, como es son los japoneses, un sacerdote o un medium Ya. para que tú estés cómodo. ¿Por qué? Porque si no se conseguía un sacerdote o un medium que estaba capacitado para actuar con este ente, Ajá. eh, podía ser totalmente malo. O sea, la persona que estaba, entre comillas, poseída, Ajá. tenía unas respuestas involuntarias totalmente negativas ante tal medium, si es que lo hizo mal, entre comillas, y todo el pueblo procedía a golpearlo hasta la muerte o a quemarlo. Chuta, sí. Ajá. Todo esto tiene una relación bastante fuerte porque vemos que muchos años después se empieza a hacer este tipo de cosas. Ajá. Y ambas culturas no tenían ninguna relación entre sí. Ajá, no tiene ninguna relación.
Es que yo creo que de por sí ya se toma en cuenta que el fuego es la única solución para Siempre matar dicen, al maligno. ajá, es que dicen que el fuego purifica. Exacto, que Ujú, purifica. Por eso es como que ya, yo creo que de por sí el fuego siempre ha sido la única solución para ese tipo de cosas, exacto. ajá. Entonces ahorita tenemos a los entes que no pasaba nada, eran una persona. Luego tenemos en otra cultura los entes que eran de una persona pecadora. Ujú. Luego tenemos el fantasma, el ente de un zorro con los japoneses. Pero ahora tenemos a los Lao. Hablamos hablamos específicamente con la cultura haitiana, ¿sí? Wow, Con tiene el que ver vudú. directamente con el vudú de la Claro, verdad. totalmente. Ahí se les decía los Loa. Los Loa. Loa. Ya. Ahí la posesión no es algo hostil, no era algo feo para la persona, sino era un honor. ¿Sí? Se buscaba activamente que este espíritu se monte, ¿sí? Sea la persona un caballo para el ente. Entonces era algo totalmente ceremonial y solo los entes se subían ante ciertas personas, era un privilegio. Si es que tú sentías que un ente te poseyó, te subía, digamos, en la escala del vudú. Ah, qué loco, es como que. ¿Y no había algún tipo de ritual así como en plan de yo quiero que lo. Así, se me mete así. No, sabes que no, es más te elegía. Pero todo esto sí lo hablamos un poco con pinzas, porque a la larga el vudú no es una brujería Simple. simple, es Sí, una es bastante brujería, pesada. es bastante pesada, El es tema del bastante lenguaje rara, femenino. Ajá. entonces no podemos decir si había o no Ujú, una forma en la que tú podrías elegir que un Loa se te ujú. suba. ¿Sí? No sabemos si tú tienes ese honor para que algo así pase. Es exactamente distinto al modelo cristiano. Qué loco, la verdad. Bueno, o sea, hablando directamente de esto que tú mencionaste sobre la brujería, también hay mucho que ver con directamente esto con las posesiones demoníacas, ¿no? A la final, a la larga, porque como que una bruja era la, la- ¿cómo se podría decir la Súbdita. palabra? ¿Súbdita? No, tiene otra palabra. Bueno, Cómplice. la cómplice de La Satanás. cómplice de Satanás, Ok, claro, porque a la final la poseída era la víctima. sí. Pero la bruja era la cómplice, es como que es un medio para que el diablo pueda hacer de las suyas. Y hay muchos casos de esto, la verdad, y por eso mencioné también la cuestión de Europa, porque creo que ahí es donde escaló tremendamente esta situación, ¿no? Totalmente. Sí, entonces tengo yo un caso que vi que fue en London, Francia, Uh, 1634. ya es siglo Pero XV. este caso es bastante peculiar, la verdad, porque aquí viene directamente con unas monjas, Ya. literalmente. Entonces, aquí empieza con Juana de los Ángeles, que ella desde pequeña, desde sus 20 años, ella entró directamente a, ¿cómo se podría decir? No sería un claustro, ¿Un convento? un convento, Ok. ajá, directamente. Y ella a sus 27 años tuvo como que ser como que la superiora de este convento como tal. Ah, Ajá, ya. ya. Bueno, ¿qué pasa? Con el tiempo llegó un curita bastante simpático, ¿para qué? El man bien labioso, bien Guapo. guapo, ajá. Presentable. Y de hecho tenía hasta un nombre bastante cute, ¿Cómo así, se llama? así bien europeo, bien cute, así. Es Urbain Render. Urwine. Pero dilo en francés porque es en Francia, así como que se podría decir. Me encantaría hablar francés. Urbain Render. Sí. ¿Qué pues? Urwine. Ajá. Uy, no. Bueno, ya era uno de los curas de las principales parroquias de la ciudad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el man era, como dije, culto, elegante, súper chévere y tenía una oratoria increíble. Pero ¿qué pasa con el man? Que él no le importaba el voto de castidad. Ah, ok, ok, A él no ya. le importaba el voto de castidad y ¿qué pasa? Que él sí era a huevo loco, así, ¿no? ¿Será huevo loco? Ajá. Ya. Era así, literalmente, ¿ya? Andaba con una, con otra, con una, con otra. ¿Qué pasa? Que por esa razón es que se ganó bastante enemigos en ese entonces. Porque obviamente se metía con muchas muchachitas. Y entonces los padres como que le tenían odio. Ah, era celos. Con Era celos, como que odio. los papás. ¿Por qué le van a Ah, tener celos?
Pensé que los padres, los padrecitos, así. Y yo, a ver qué me está pasando. Sí, se puso bien oscuro el podcast de repente, así. ¿Qué cosa? Y yo, a ver qué está pasando así. ¿Por qué? Así, quizás así, ¿no? En esos tiempos que En esos uno puede tiempos, pensar así. quién sabe, así. Bueno, el punto es que él se ganó muchos enemigos a la larga, ¿no? Entonces ya lo veían mal. ¿Qué pasa? Que la Juanita de Los Ángeles también como que le tenía cierta atracción, no se le va a negar. Pero Ok. ella nunca iba, obviamente, a quitarse esta cuestión del bot, como lo hizo él. Pero ella sí le ofreció a él como que sea director de este convento, pero él fue como en plan de, no, gracias, niñita. ¿Qué pasa? Pues traen a otro man, a otro padre que sí quiso ponerse los pantalones. Pero él le odiaba a este man, a nuestro coqueto en cuestión, lo odiaba. ¿Qué pasa? De la nada, cuando él llega a este convento, pues todas las monjitas empezaron a ver fantasmas, cosas que se movían, que les tocaban. Ok. Y aquí viene algo bastante importante que es la histeria colectiva. Qué raro. ¡Qué coincidencia! Qué raro. ¡Qué raro! Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente empezaron a estar como que poseídas de la nada. Porque el padre este en cuestión, el director, sí decía, qué raro, ¿no? Deben estar poseídas. Entonces empezaron a hacer exorcismos. De hecho, hasta en esto cayó la Juanita, nuestra Juanita. La Juanita La también. Juanita cayó en esto. ¿Por qué? Porque aparentemente ella tenía 6 demonios. Y 6 demonios. 6 demonios. Ajá. Entonces era como que Una loca esa Juanita. ella sacaba todas las personalidades de estos 6 demonios. Y era como que un show ver estos exorcismos. Bueno, a la final dijeron por qué se está dando esto. Ujú. Y llegaron a la conclusión que obviamente era nuestro coqueto, nuestro padre coqueto, así. ¿Qué pasa? Que obviamente lo enjuiciaron y le dijeron, brother, estás metido con el diablo. ¿Eres tú? Porque te andas metiendo con todo el mundo y te pones en contra de nosotros y un montón de cosas. Eres tú, ya, acéptalo. Y el man, no, ¿cómo voy a hacer? Y todo, sí, eres. ¿Qué pasa? Le torturaron mal plan porque supuestamente como doña Juanita era la que más sabía de estas posesiones porque tenía sus 6 demonios, le decían que obviamente los que tenían un pacto con el diablo tenían como que ciertas manchas o Ah, ok. marcas en la Unas piel. marcas, ajá. Como en la profecía. Ajá. Ok. Lo raro de todo esto es que ella decía que el padre, nuestro padre coqueto, tenía en el cuello, en la barriga, en el glúteo y en el testículo. No sé cómo diablos sabría eso la Juanita, ¿no? Ah, no, yo sí sé. Cosa que obviamente al momento de revisarle a nuestro padre coqueto, literalmente lo hicieron con un cuchillo. Y era como que lo hacían, le metían así el cuchillo hasta el hueso. Ok. Ajá, justamente para ver mejor ese tipo de marca, supuestamente. O sea, no se imaginan las torturas que le hicieron. De hecho, él como negaba que estaba poseído y que él no tenía intenciones de, o sea, de que sí, era un coqueto, un perro, lo que sea, ¿ya? Pero nunca poseído. Entonces le torturaron mal plan, le rompieron las piernas, le hacían un montón de pendejadas y al final él nunca aceptó nada y lo quemaron. Ya, más fácil. Ya lo quemaron. Muy pobrecito. ¿Y saben qué es lo peor? Que para sorpresa de nadie siguen las posesiones. Y Claro, ya. totalmente. Y lo peor de todo es que casi le consideran como santa a la Juanita. Dio un tour hasta por París, así diciendo que fue sobreviviente de estas 6 posesiones. Entonces, a la larga, pues solamente fue como que, como lo odiaban tanto, ya querían deshacerse de él de alguna u otra manera, porque él estaba haciendo las cosas de manera incorrecta, la verdad. Entonces, ¿qué? ¿Qué más hicieron? Esto. Y obviamente lo hicieron y favoreció bastante en el convento, porque creó bastante histeria colectiva. Claro, totalmente. Es que imagínate. Solo era un padre bellaco. Entonces sí, eso es lo interesante de esta historia de cómo uno puede llegar a inventarse. Y si hablamos de inventarse, vamos a hablar directamente de Salem. Uy, totalmente. Totalmente. Sabemos que los juicios de Salem es lo típico. Tú escuchas brujería, escuchas posesión satánica, Piensas en Salem. piensas en Salem. Piensas en Es que Salem. es así. Porque lo que pasó en Salem, mm,
A ver. Ush, a ver. Ush. Uy, fue puta. Bueno, o sea, prácticamente empezó a finales de 1692. Entonces, todo esto era una aldea situada en la colonia inglesa de Massachusetts. Ok. Uy, me salió. A ver. Uy, no, Uy, qué bien. uy, me salió Uy, bien algo. repasé toda la semana la palabra Massachusetts. Bueno, ya, aquí empieza la cuestión con dos niñas, ¿ok? Que es una de 9 años y otra de 11 años, ¿sí? Y familiares directas ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Del pastor Parris. Exacto, entonces, ¿quién empezó todo esto? Betty Parris y Abigail Williams. Las hijas. La hija y la sobrina. Ah, la hija y la sobra, ok. Ajá, ellas tenían, o sea, empezaron a actuar de manera extraña, empezaron a tener espasmos, se arrastraban por el suelo, se retorcían por cosas y decían frases que ni al caso. Entonces, obviamente, no hacían lo que les decían, no hacían sus tareas, ya no rezaban, decían que tenían dolores inexplicables, o sea, todo estaban fuera de control, la verdad. Entonces, al momento de que los doctores las revisan, pues dicen, no, ñañitos, están poseídos. Nada coincide, nada coincide con alguna cuestión médica. Están poseídos. Bueno, pero es que en ese tiempo, ¿qué había de medio? La revisaban, no tiene roto nada, tiene sus dientes completos, está poseída. En ese tiempo, ¿qué más hacías? Claro, están poseídas por los agentes de Satán. Bien, bien. Ajá, entonces prácticamente Parris ya pensaba a este punto que el pueblo ya no era cristiano porque empezaron a tener muchas discusiones, diferencias. Entonces él lo dirigía directamente a, no, pues poseídos de mierda, o sea. Básicamente poseídos de mierda. Ajá. Entonces, mira, como mencionamos desde el principio, esto empezó en Europa. Y obviamente los ingleses, colonizadores, así, ¿no? Colones, llevaron esta historia a Salem. Entonces, obviamente los colones... Colonos. Colonos. Uy, colones. Colón. Culones. Uy, Dios mío. Los culones. Los ¿no? culones, ya, los culones de Salem. Pero es que sí, totalmente, porque Era puritano. tenemos entendido que Salem, Massachusetts, era una colonia inglesa en ese tiempo. Entonces obviamente les trajeron todo y Obviamente eran puritanos. Entonces creían bastante en Dios y en los seres malignos que desataban así. Entonces es normal que pensaran esas cosas. Siempre culpaban al demonio de todo, ¿no? Entonces, aparte también habían conflictos con nuevos habitantes, obviamente con extranjeros que llegaban y todo. Entonces era muy normal como que tú salir de tu tierrita y encontrarte con estos puritanos a muerte. Obviamente iba a crear algún tipo de discordia, algún tipo de diferencia normal. claro, normal. Entonces ahí empezó a aparecer toda esta cuestión, honestamente. Entonces, por ejemplo, para identificar tú una bruja, ¿qué crees que hacía? No sé, para identificar una bruja. Claro, en ese entonces, de lo poco que sabes de Salem, ¿qué crees? Le dabas una suma de 2 dígitos y si era mujer y si respondía bien era bruja. O sea, en ese tiempo, ¿no? Uy, soné bien machista. En ese tiempo. A ver, así sonaste o eres, Adriana. O sea, mira, por lo general sí, en efecto eran mujeres, ajá, y sabían ser como que, era como que siempre iba por un rumor. Por ejemplo, si ya eras una pobre solterona, o sea, digamos, hipotéticamente tu esposo murió ya. Y solterona Bruja. a los 22 años. Ajá, y solterona a los 22 años, bruja, ajá. Bruja. Eras ajá. pobre, bruja. Me cae mal la vecina. Ajá. Te quejabas Bruja. mucho, bruja. Eras extranjera, no blanca, o con algún tipo de deficiencia mental o física, bruja. Ay. Ajá, hasta ser emprendedora era ya ser bruja. O sea, si tú eras independiente o algo, ya eras bruja. Es que no podían pensar que una mujer podía hacerlo sola, digamos. Que podía salir adelante, Claro, que podía hacer claro. lucha. Que no parezca que estoy intentando limpiar mi nombre de la estupidez que dije antes. Pero bueno, ¿qué pasa? A la final, con toda esta cuestión, apareció la primera, a la que fue primera acusada como que de bruja, que fue Tituba. 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 Que es nombrecito de bruja. Ella era esclava de Parris. Ah, era esclava. Era esclava de Parris. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Y sucede que Parris empezó a tener conflictos directos aquí en Salem, ¿ya? Entonces empezó a presionar a las niñas, a decirle, oye, ¿quién es? ¿Quién es?
¿quién es la bruja? ¿Quién es la bruja? Y es como que literalmente dijeron Tituba. Y como Tituba no se sabe bien si es que era de descendencia africana o del Caribe, pero como que ella, o sea, fue la primera en caer. Y con otras tres también, que era Sarah Good y Sarah Osborne, que fueron las acusadas. Una era pobre y la otra era una anciana enferma que estaba peleándose por unas propiedades con sus hijos. Bien, qué raro. Ajá, qué raro, ¿no? Ya. Pero bueno, la diferencia es que Tituba fue lista. Tituba fue como que dijo, ya, sí. Ya, sí me poseyó el diablo y me enseñó estas cosas. Y creo que ella tenía enemigas. Entonces dijo, estas 7 mujeres también están poseídas. Uy, qué buena. Bien, esa Bien, Tituba. esa Tituba. Tituba quedó en prisión. O sea, se salvó de la muerte, pero sí estuvo presa. Pero las demás, no, pues olvídate. O sea, las demás como vivían diciendo como que en plan de, no soy, o sea, no soy, nada que ver. Entonces sí, ahí pues, ya fueron. Pero es que ellos también. No, sí soy bruja y ellos también. ¿Por qué le creen a la bruja? Pero es que ella aceptó que se hizo un pacto con el diablo. Bien. Eso fue lo que pasó. Pero igual creó esto histeria colectiva, entonces era como que yo te veía, si eres bruja. Eres Sí, bruja. Me estás viendo mucho. eres loca, Ajá. eres satánica, ajá. Pero bueno, con el tiempo, a la final, todo mejoró. Se destituyó a Parris. Después dijeron, ¿sabes qué? Esto no era cierto, porque prácticamente les ahorcaban, les quemaban. Y a la final dijeron, ¿sabes qué? Si nos equivocamos. Y pues, ups, sí, uno Puta, comete después de errores. matar, pero la bola, porque mataban mujeres. Muy rara vez hombres. Ujú. Mataban niños. Mataban perros. Mataban Claro, gatos. sí, tal cual, tal cual. Entonces, a la final, uno puede decir que, ¿qué onda, no? Pero, o sea, honestamente, ya la ciencia es como que ha investigado bastante este tema y dice, puede haber sido que este tipo de actitudes que tuvieron las niñas y muchas mujeres se debía a enfermedades, o sea, digamos como que asma, viruela, enfermedad de Lyme, epilepsia, Totalmente. psicosis. Totalmente. Ajá, entonces era obvio que hasta también se había señalado que por abusos sexuales infantiles Es que podían tener ese tipo de si te quedas actitudes. jodido. Ajá, entonces esa es la cuestión de cómo uno puede llegar a mentir y crear ese tipo de cosas para crear justamente histeria colectiva y simplemente acusar a quien tú quieras porque al final era un beneficio acusar. Era como que no, me caes mal, Claro, me te quedas vas mal. en contra de la iglesia, bruja, así. Pues perdiste, acá. Perdiste. Perdiste. Ajá, entonces sí es bastante fregado, honestamente. Y al final es como que eran enfermedades. Sí, a eso voy precisamente. Vamos a hablar exactamente de las enfermedades que la historia confundió con posesión. Empezamos con una que todo el mundo ya le estaba pensando, la bien conocida, la epilepsia. ¿Sí? Ya en el propio Nuevo Testamento, como lo hablamos hace poco, ya en el Antiguo no, para nada, pero en el Nuevo Testamento ya habla de un grupo de poseídos y epilépticos que los llevaban a tal lado, ya lo hablan como muy similmente. Con similitudes. Ajá, pero Ajá. yo estaba pensando en que hay que coger con pinzas todos los escritos que están adaptados a la actualidad, porque no creo que en esa época descubrieron la palabra epiléptico, O sea, el que se básicamente. movía, sí, el que se Ajá, retorcía, sí. entonces no, porque igual en Mateo 4, versículo 24, dice, le trajeron a todos los enfermos poseídos por demonios epilépticos y paralíticos y los sanó. Dudo que haya dicho exactamente con esos términos tan científicos para la época, pero es una de las enfermedades que desde el primer siglo de todos los tiempos se mencionan a la par. O sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera hecho Jesús viendo eso? Sí. Y así como que el man retorciendo así, Jesús así, ¿qué hago? Sí, qué asco. Y tú así, ya. Qué asco, me tocó el epiléptico. No, eso sería con el leproso. Con el leproso, acá. Así, no, ñañito, no me toques, sí, amor. Sí, pero a la vez, hay muchas enfermedades mentales que se pueden confundir. Al principio hablaban solo de la epilepsia, pero, y agregando un poco más a lo que hablaste de los juicios de Salem, Ajá. tenemos algo llamado el ergotismo, Ya. también dicho el fuego de San Antonio. Pero, ¿De qué trata? ¿qué es? Se trata, le dicen posesión, pero el ergotismo es un hongo. ¿Sí? Se podría decir.
Es la intoxicación provocada por el hongo, ¿sí? Que se llama el hongo Claviceps purpurea. Suena ¿Ya? bien, así. Suena bien, suena bien. Este hongo crece en el centeno cuando las condiciones son muy húmedas. Y algo que todos los historiadores ven que en Salem consumían mucho centeno, mucho pan de centeno. Entonces era muy normal que se haya creado todo esto a raíz de este hongo. Entonces, a raíz de todo esto, empezaron las posesiones y todo. O sea, es muy probable que las hijas de este pastor se hayan visto tonteras. No digo que hayan Puede, mentido. puede ser que sí, que al comienzo sí. O sea, es que hay teorías, ¿no? De que lo ven como travesuras o para llamar la atención, o puede ser tal cual lo que tú estás diciendo con este hongo, que creo que también Claro. puede ser lo más obvio. O sea, como que de la nada te pones ahí a delirar o tener psicosis o Es que cosas esto ha así. pasado más veces. ¿Ya? Mira, verás, cuando tú consumes este hongo, te empiezan Ajá. a dar convulsiones, espasmos, movimientos involuntarios, deliras, tienes fiebre. O sea, todas las cosas que tú dices, está poseído, te provoca este hongo. Entonces también las personas en esa época no podían darle una respuesta que signifique algo natural. Claro. Claro, porque tal vez en el momento que sacaban este centeno para hacer el pan o para consumirlo, le raspaban y ya como eso de que te olvidas de un pan viejo en la alacena y le sacas con moho y tu abuelita, no, ráspale y te come, ráspale, poseído, ahí sabes. Todos estamos poseídos Todos así. estamos poseídos, ajá. Pero como te digo, esto no es por una vez. Ajá. Esto pasó otras veces en el siglo XV y en el siglo XVI. Ya. Pasó exactamente igual. Pero este evento se llamaba el baile de San Vito. ¿Sí estoy bien? Sí. Oh. Apareció He en escuchado. Alemania, en Italia y en Francia. Ya. Fue literalmente todas las personas empezaron a bailar de una forma incontrolable. Y nadie sabía por qué. Sí, no salió un cuento. Totalmente la del flautista. La que sale en Shrek, les digo. Ajá, el que sale en Shrek, ajá, que hizo bailar a todas las personas. Totalmente está arraigado a esto, porque nadie sabe por qué todo el mundo se puso a bailar de forma incontrolable. Creo que sale bailar. ¿Qué es bailar? ¿Qué es? A ver, baila casi. De bachata, sí. Unas cosas de bachata ahí. Pero la enfermedad se asoció directamente a Satanás. Porque bueno, si tú estás en un grupo no, ni en un grupo de amigos, literalmente sales a la calle y ves que todo el mundo se pone a bailar. Es raro. ¿Sabes qué me acordé? De un flash move. Yo me acordé de un flash move. ¿Qué es eso? No, yo Bueno, sí. bueno, No, o sea, yo me acordé más del MFAO, ¿cómo era? el MFO, lo Los de Everyday Shuffle. ya, sí, cacho, sí, cacho. Y ajá, cuando ellos están como que salen del hospital y todo, y todos están bailando. ¿Me acuerdo? Sí, básicamente así yo también Los socios, lo ajá. asocio, ajá. Así que divertido, así. Pero bueno, pueden ser hongos, pueden ser cualquier tipo de cosa, pero la lista de condiciones psiquiátricas que están arraigadas en lo que es una posesión demoníaca es muy larga. Estas personas tenían convulsiones violentas, alucinaciones, se autolesionaban, tics vocales, comportamientos compulsivos, supuestamente fuerza sobrehumana, y hablaban muy incoherentemente. Entonces, todo este tipo de cosas perfectamente pueden ser una enfermedad. Perfectamente, aquí tenemos la lista. Puede ser epilepsia, Tourette, esquizofrenia, trastornos disociativos de identidad, como hablamos del ergotismo, y el dermatografismo. No me pregunto. Y yo sí, búsquenlo así. Pero tenemos idea de que a la larga todo este tipo de cosas son bastante importantes que hayan evolucionado. Que ya no era el simple hecho de que ella me cae mal, está poseída, ni que esa niña duerme todo el día porque tal vez tiene depresión. Y a la final dijeron, es porque está poseída. Yo estoy poseída en todo caso. Estamos Sí, poseídos. muy poseída. Estamos poseídos. Ayuda, esto no es un meme. Sí, pero, o sea, mira, por ejemplo, o sea, en base a todo lo que tú dices, de todas las enfermedades mentales que se daban en ese entonces, o sea, actualmente, en la psiquiatría moderna, esto sí se considera como un trastorno de trance y posesión.
Claro. Eso sí, y entonces es como que no se ignora este fenómeno como tal. O sea, de hecho hay un nombre clínico, y lo voy a leer, que dice trastorno de trance, de trance, sí, ¿no? De trance y posesión. ¿Ya? Entonces, aquí se toma en cuenta esto porque la Organización Mundial de la Salud es que lo tiene clasificado. Claro, Entonces, claro, claro. sí se lo considera directamente como un trastorno porque es como que la gente considera directamente que, por ejemplo, tienen una alteración de su conciencia. Su entorno está supremamente fregado y ya no saben qué es la realidad y ellos piensan que están poseídos. Entonces, a la final se lo considera como un trastorno porque obviamente tienen estos síntomas, por así decirse, de que están poseídos, de que ven demonios, de que sienten que tienen algo ahí adentro. Entonces, por eso se lo considera directamente como un trastorno o como una cuestión sobrenatural externa. Bueno, entonces, como tú mencionaste, o sea, es esta cuestión de la psicosis. Entonces, imagínate ser bastante creyente desde pequeña o pequeño y después de la nada tener psicosis y obviamente relacionarlo, debe ser fregado. Claro, sobre todo cuando tienes padres así como que súper estrictos con la religión, porque, y esto no es tema de la antigüedad, esto es tema de que sí, yo tengo un compañerito de la escuela que la mamá le lleva a los jóvenes, a la célula de los martes, a la reunión pastoral, el sábado de adolescentes y el domingo a la iglesia. Sí, pues. Sí, soy. Habla por experiencia. Hablo por experiencia. Pero es que al final es verdad, si todo tu mundo está girando alrededor de lo que es Dios y te están llenando la cabeza de que porque es Dios no te va a pasar nada y porque es Dios no vas a ver nada y de repente empiezas a ver y sientes que sí te está pasando algo, Debe ser bastante fregado. Y, claro, o sea, es lo único que conoces, es lo único que sabes. O sea, es normal que lo relaciones y que lo veas así. Y obviamente como tu familia es igual de creyente que tú, lo van a relacionar directamente en que es una posesión demoníaca. Ajá, entonces no es como que crean directamente que estás enfermo o algo por el estilo, sino que ya lo van a atribuir directamente a eso y eso es lo fregado. claro. Entonces, de hecho, hay casos reales y por ejemplo, hay casos que se han documentado. Voy a hablar del caso de una mujer en España de 28 años. Mi edad, Adena. Así, Uy, no, Dios mío, así. cuidado, yo no Ay, sé, ¿cómo sé que es real, Adena? ¿Cómo no sé que es pasuso, así? ya no te quiero ver a los ojos. Bueno, o sea, ella tenía, estaba diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Oh, uy, ok. Ya, entonces ella durante 5 años ha sido tratada con una cantidad de pastillas. Y no hay, o sea, no se ha logrado nada, la verdad. O sea, nada, 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 nada. Entonces ella estaba directamente en el pasillo de la psicosis. Yo diría el pasillo del terror, así. Mm, Como psicólogo debe ser terrible ver a loquitos o que se te queden viendo o algo, viendo ya debes cosas. de estar acostumbrado, yo creo. ¿Crees? Sí, sí, ya te acostumbras con el tiempo. No, yo me quedaría loca, la verdad. Pero ¿qué pasa? Que obviamente algunos sacerdotes lograron entrar y le convencieron de que ella estaba poseída. Ay, qué joder. Entonces, ven, o sea, ella tenía esta enfermedad, pero si no hubiera sido por estos sacerdotes, quizás a la final no hubiera creído que estaba poseída. Entonces, honestamente, no hay un tratamiento. Pues no, o No sea, lo hay. puedes controlarlo, Ujú, saber manejarlo, claro, pero pero no hay ningún tipo de tratamiento real para este tipo de trastorno. O sea, como dijiste tú, sí se lo puede controlar, sí, pero, o sea, con pastillas y todo, y teniendo como que un diagnóstico de lo que tú tienes y todo, pero obviamente no hay como que, ay, sí, el curita te ajá, vas a ayudar. el gorita hace todo, ajá. Ajá. Entonces sí, sí es bastante fregado en ese aspecto y debe ser horrible tener un familiar que esté en ese punto, ¿no? Pero igual, o sea, más que nada toma en cuenta que hay muchos sacerdotes que creen en esto. Sí, totalmente. Sabes que la Iglesia Católica tiene muchos puntos que están a favor de lo que es la psiquiatría. Claro, Ajá, ya no es, más adelante vamos a ver algunos casos del por qué, del por qué ahora esto es así, pero ahora les digo que en 2004 el Vaticano codificó por última vez todos los ritos que hablan de exorcismos. Es un documento en latín que se llama De exorcimis et supplicationibus quibus dam.
Dios mío, sí. Sí, Creo me que me recordó pasa algo. a lo de Evil Dead, Me ajá. recordé Sí, de sí, sí, Bill Death. totalmente. Y ya, qué miedo, sí. Bueno, ¿qué establece esto? Establece que toda persona que dice ser poseída tiene que tener un estricto análisis psicológico. Tiene que haberse pasado todos estos análisis para que, tanto psicológicos como médicos, para que ya llegue a ser totalmente Posesión. un caso de posesión. Ajá. Ujú. Tenemos primerito al padre más famoso de todos los padres, Padre Sope. el padrezote, Gabriel Amort. Tu Muchos tocayo. muchos lo recuerdan, mi tocayo. Muchos lo recuerdan por la película El exorcismo del Vaticano. Así se llamaba. El exorcista del Papa. El exorcista del Papa se llamaba. ¿Escuchas eso? Es un gato peleando. ¿Sí se arrastra la ventana? Y tú así, orinado. Sí, sí, me caqué un chance, así, la verdad. Sí entré con culillo al cuarto. Ya. Pero bueno, Gabriel Amor. Él sale en la película del último, del exorcista del Vaticano, ¿te acuerdas? El exorcista del Papa. La película, la continuación de Harry Potter, así. Sí, no la vean. Una estupidez. O sea, no sé si ustedes lo han visto y si la han visto y creen que es una de las mejores películas como uno de nuestros amigos, no sé qué decir, la Tenemos un verdad. amigo que se llama André. No pienso mutear más. Se llama André. Él nos dijo que era la mejor película de terror que había visto. Que qué buena película. Vivi y yo nos fuimos al cine a ver la película. Yo creo que Endgame tiene menos efectos especiales que esa película. Pero bueno, Lo único que dio miedo en esta película fue cuando por accidente se les fue la luz en el cine. se les fue la luz en el Y cine. justo hubo una parte que coincidió con la película en donde se oscurece y justo ¡pum! Se apagó. Y todos éramos así como que, ¿qué Sí, sí, pasó sí. Nosotros acá? pagamos 4D así. Acá. Pero bueno, el Gabito, amor. Teníamos más miedo que se metan a vacunar ese rato que lo que estaba pasando en la película. Pero bueno, bajo las propias palabras dichas, y voy a citar al padre Gabriel Amort, un síntoma inequívoco es la violentísima, visceral aversión a todo lo que es sagrado. Después está el hablar en lenguas desconocidas, la explosión de una fuerza sobrehumana, la levitación, y dice que son todas estas cosas que suceden durante el exorcismo. Pero una de las cosas que él más repite, y es bastante honesto, que tú le decías que estabas poseído, y él, ya date, vente, exorcismo, de una. Porque en ese tiempo, como digo, no había ninguna regla, no Claro, al había principio no nada, había ninguna regla. no había nada. Entonces los primeros años de los de exorcismo de Gabriel Amor, él, venga, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Él no tenía ningún filtro. Pero después de todo esto, él sí repite que la gran mayoría de casos de exorcismo son casos psiquiátricos. Claro, ya después a la larga ya se dio zona de eso. Pero no, yo no sé, y corrígeme, ¿no? Ujú. Uno de los padres, y creo que sí era Gabriel Amor, él normalmente hacía un experimento para ver si es que en verdad estaban poseídos. Ujú. Entonces él ponía así como que dos vasos de agua y uno era agua normal y el otro era agua bendita. Entonces como que si él ponía enfrente y el poseído no reaccionaba, ya lo decían como literalmente ya una cuestión psiquiátrica. Pero si reaccionaba, era porque sí estaba poseído. Claro, totalmente. Y sí he escuchado, pero no recuerdo si fue Gabriel Amort, porque hacía esto del agua y también tenía, hay algo que se llama la medalla de San Miguel. Si tú sabes, San Miguel, el ángel San Miguel, Ah, ok, ok, ajá, ya. el arcángel Miguel El arcángel Miguel. combate contra los demonios. Entonces tienen una cruz literalmente ahí contra los demonios. Entonces él se ponía la medalla en la mano y te saludaba. Entonces te decía, hola Vivi, ¿cómo estás? Te ponía la mano aquí con la medalla a ver cómo reaccionabas, porque tú no sabías que yo tenía la Claro, medalla. no lo Si es sabes. que a ti te quemaba o alguna cosa, era sí o sí que era posesión, porque tú cómo vas a saber con qué te tocó. Claro, obviamente, eso es cierto. Sí, Eso es cierto. tenemos varios padres a lo largo y aquí tenemos uno de los, igual de los más famosos, sobre todo porque es hispanohablante y lamentablemente Gabriel Amort falleció, pero el padre José Antonio Fortea es uno de los padres que está vivo actualmente y es igual uno de los padres, era
básicamente dicho, el exorcista de España le decían, básicamente. España. De España. Todo el mundo y va donde él. Tiene unos grandes estudios sobre ángeles, sobre demonios, sobre Satanás, sobre las legiones. Tiene Ya. todo. De hecho, él copila todo en una obra de él citada, Suma Demoníaca. O sea, en la parte de ser exorcista, ¿se lo podría considerar como teólogo? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, tú no puedes ser exorcista sin antes tener estos estudios. Ya, Sí, claro, para ser obviamente. exorcista es como que te vas a la otra vertiente dentro de lo que estudias para ser cura, Ya, empiezas a estudiar la otra vertiente, la especialización, por así claro, y es que decirlo, de ley toca. para que llegues a ser exorcista, porque, Claro, yo- deben ser full expertos en demonología. claro, totalmente, tienen que Full. saber de los rangos, de los demonios, de todo, porque en serio debe ser básicamente una materia bastante extensa y algo tenebrosa. Debes tener una fe bastante increíble, otra vez, inquebrantable, Inquebrantable la otra vez. inquebrantable, acá. Oh. Claro, pero él, por ejemplo, él deja muy en claro que si lo que te está pasando, o sea, si la posesión afecta solo a una persona, pero cuando está en un lugar o cuando le acercas un objeto, pero quitando todo lo de todo lo psiquiátrico, esto ya no es una posesión. A él le dice que es una infestación demoníaca. ¿Cuál es la diferencia? Que, no sé, mentira. Una infestación demoníaca precisamente es que un demonio está controlando, pero no está dentro de. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Insidious 1? Ya, Ah, ya. no le poseen al niño. No, No, es una infestación porque lo está lo controlando. está controlando Exacto, a eso justamente me voy. para ya. Sí. Ajá, para ya meterse en el niño. Puta, esto sí sonó muy satánico. Pero bueno, él, el padre, tuvo muchos alumnos. Pero uno de los que más escucha y que llegaron a bastante es el padre Vincent Lampert. Este padre es bastante conocido alrededor del mundo, pero una de las cosas que bastante llama la atención porque a diferencia de los otros dos, él sí sigue siendo exorcista. Pero él cuenta que en 2018 le llegaron 1.700 entre correos y llamadas, le llegaban de que estoy poseído, ayúdenme. ¿Quieres escuchar así el demonio hola? Acá y el demonio, hola. Hola. 1.700. Pero obviamente él cuando le entrevistaron y estaba hablando del tema, se dieron cuenta que pasó en 2018 y estas 1.700 estaban directamente proporcional, o sea, estaba totalmente relacionada a películas de terror que se estrenaron esos años. Sí, No. literalmente los demonios de los que supuestamente decían que estaban poseídos y todo, eran exactamente demonios de la ficción, de las películas, de los libros, Sí, de todo. sobre todo la película que les mencionamos del Papa. Sí, sí, sí. O sea, a la final, como decimos, esto es muy mental y mucha gente simplemente es fácil de, ¿cómo se diría? No es de manipular, simplemente quiere sentir algo así. Entonces empezó a sentirse que estaba poseída, no, Dios sabe por qué, y contactó directamente con el padre y ya. O sea, imagínate teniendo en cuenta todo lo que mencionas de que una persona literalmente tuvieron histeria colectiva sin querer, Sin se querer. podría decir, ¿no? Y digo colectiva porque no necesariamente es como que tengan que estar así de un lado para otro, sino que Ujú. al final cuando ya hay esta cantidad de casos ya uno ya se pone a pensar seriamente. Como uno puede, y yo creo que obviamente las personas que son creyentes, por ejemplo, cuando se estrenó el exorcista, perdón, y toda la gente en el cine estaba como que, ay, no, y todo, y que habían poseídos justamente cuando vieron la película y cosas Claro, así. pero es que también Pues el miedo y la creencia. ahí sí estamos hablando directamente de la época en la que fue publicada, porque El Exorcista no simplemente fue un hecho de algo psicológico o algo espiritual, sino que el terror que daba la película del Exorcista era tan grande para la época que literalmente siempre cada cine tenía una ambulancia fuera del Sí, cine
Sí, 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 sí. Porque sí era algo que de verdad estaba pasando. No era como ahora de que marketing de no, le tuvieron que sacar de la sala y cuando te vas es una puta mierda la película. No. Aquí literalmente sí tenían ambulancias afuera porque es bastante fuerte. De hecho, hay un tráiler, el primer tráiler del Exorcista, que Ya, obviamente es, ajá. no sé de qué año es del Exorcista, del 76 creo. Claro, creo que sí, por ahí no recordaré Es muy en bien. blanco y negro con imágenes trombóticas y es muy fuerte. O sea, estamos en el 2026 y a mí me da miedo ese tráiler. De verdad, ¿Has visto el una tráiler? vez me la vi. No, a mí no me dio miedo, la verdad. O sea, Es bruja. Así. qué me Quémela. no, sí, pero es que eso es lo interesante de este tipo de casos y la verdad es que este tipo de películas se inspiraron full en casos reales, por así decirse. Entre comillas. Ajá, Muy entre pero hay comillas. un caso bastante popular y me imagino que ustedes han visto esta película, que es la de Emily Rose. Rose. Ajá, Sí. ya, entonces, eh, supuestamente está basada en un hecho real y la víctima de esta posesión es Amelie Michel. Y bueno, ella era una joven alemana que tenía 16 años, full creyente, su familia también, pero desgraciadamente ella empezó a sufrir epilepsia, como habíamos hablado en temas anteriores, Sí. y tenía también graves problemas psiquiátricos. Total, la llevaron al psiquiatra, Sí. se la llevaron. Y lo mismo, le dieron pastillas, le dieron un montón de cosas. Me imagino que también era la cuestión del tiempo, ¿no? A la final, como era por los 70s igual, entonces era muy normal que todavía no tuvieran como que los medicamentos adecuados para ese tipo de enfermedades, Me ¿no? sorprende que no le hayan hecho una Eso lobotomía, estaba la verdad. Ajá. pensando, ajá, pero creo que eso solo pasa en Estados Unidos, Sí, sí. la verdad, ajá. Pero la cosa es que ella le dijo a la mamá, personalmente le dijo, no, ya, esto es el diablo. Ayúdame, así, porque ella misma ya empezó a ver cosas. Entonces, ella misma ya hablaba de distintas maneras y todo por el estilo. Entonces, la mamá dijo, ¿sabes qué? Si es verdad con el papá. Traen un montón de curas. Creo que eran siquiera unos 3. No recuerdo bien. Creo que eran 3. Ajá. 3 curas. Y a la final, o sea, le hicieron como que fue ella sometida a 67 sesiones de exorcismo. 67. Ujú. Fijo, Durante un año. fijo cobraban por sesión esos curas. No sé. Yo digo que no, les cobraban. No creo que les hayan cobrado. Pero es que esas cosas. Algún tipo de comisión así para las colitas. Es que siempre dicen, por ejemplo, tú cuando tienes un familiar mal y no es que vino el cura a darle los santos Pero en la óleos. actualidad, no Bueno, eso sabemos sí. si en ese entonces sí hacían eso, pero aquí en nuestras tierras sí pasa así. Esta tierra. Sí. Sí, sí ocurre así. Pero bueno, a la final ella murió en 1976 y ella literalmente pesaba 31 kilos, producto del hambre y el desgaste físico que tuvo de estas disque sesiones. Entonces, al final, los padres y estos curas en cuestión fueron condenados legalmente por homicidio negligente. Es que totalmente, totalmente. Y esto sí no podemos decir si era verdad, si era falso. Literalmente se cree que esta es uno de los casos reales documentados de un exorcismo. Es más, en este momento les voy a poner los gritos reales de Annalise Michel para que entiendan que no es bonito, La gravedad del punto. que es algo muy feo. Pero claro, o sea, escuchando todo esto, lo que ustedes escucharon y todo por el estilo, o sea, tú te das una idea sí da mucho miedo. Sí da mucho miedo, es que tú, escuchar de por sí gritos, sea lo que sea, es bastante Así sea un grito en incómodo. la calle, Es incómodo. ya sientes que algo malo está pasando. Imagínate escuchar así. Algo que tenga que ver directamente con una posesión, asimilarlo directamente con eso debe ser horrible. Entonces, no sé, pero esa es la prueba de cómo el fanatismo y la superstición, Deberíamos leer más. Pues eh, la super instinción, de extinción, ¿ya? no, no, pueden matar y bastante a estas personas que, no sé, ya me perdí. No importa. El origen de todo, a la final, es esto. O sea, creer, las creencias generales de los pueblos, de las sociedades, Mata, así. matan. A la larga, siempre han matado durante mucho tiempo. Tal
cual, es así. Pero bueno, aparte del caso de Annalise, también hay un caso bastante peculiar en Estados Unidos, que es de Ronald Edwin Hooker. Yo no sé si tú has escuchado de él, tal vez. Roland Edwin Hooker, Ujú. ni idea. Bueno, él fue un niño estadounidense de 13 años, ¿sí? Ah, sí, sí, ¿Sí? sí. De él se basó la película del Exorcista. Sí, pero era un dato curioso. Ah, bueno, ya, perdón. Sapo, así, ¿no? Ya, perdón. Imaginen que no pasó nada. Bueno, o sea, ya mencionando esto, es como para que se den una idea de que el caso sí fue algo fuerte. Entonces, bueno, la cuestión empieza aquí de que él tenía a su tía, se iba bien con su tía, a su tía le gustaba bastante esta cuestión de la Ouija. Y no es de sorprenderse porque obviamente la Ouija salió de Hasbro, así, para entretenerse así. Claro, es que era el año 49. O sea, literalmente era un juego de mesa la Ouija. Entonces, bueno, normal, ¿no? Qué divertido. Qué divertido. Yo pienso que, o sea, a mí me encantaría tener una Ouija, pero sí me huevo. No, yo sí, no, Sí, no, me no, huevo. no. Aquí tenerla en medio de los podcasts y estamos hablando y de repente se empieza a mover en plena grabación. No, 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 yo sí no. no, Bueno, aquí en tu casa si quieres. no, entonces no mal idea. Bueno, el punto es que su tía fallece. Su tía fallece, él se siente bastante mal, bastante abrumado. ¿Qué hace? Literalmente va, coge su hija y la llama. Y bueno, o sea, a la final no recibió una respuesta directa de su tía, pero sí de otros entes. Y toda su familia empezó a sentir como que golpeaban puertas, los llamaban, veían cosas. Y el niño también ya empezó a actuar de distinta forma. Es como que abría un portal. Porque Claro. eso es lo que hace la Ouija, abrir portales. Entonces, ¿qué pasa? Llevaron igual a un padre y todo normal. Es que igual, como tú dices, a la larga la Claro, Ouija es como que hablas en un megáfono. Entonces dices, llamas. tía, 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 tal vez la tía estaba más lejos, pero los demonios más cerca, Claro, o cualquier tipo de ente. o cualquier tipo de... Claro, pero, o sea, fue un padre y él vio tal cual cómo se caían las cosas y todo, y fue un caso bastante, bastante popular por todo lo que sucedió. Pero a la larga, hay un dato curioso de Ronald, de que él creció, o sea, a la final, o sea, desapareció este ente por suerte gracias a este padre, y él creció y él trabajó en la NASA. Como si Ah, el Roland. no. Roland son las medias. Roland, Roland, sí, el Roland. Ah, trabajó en la NASA. Pero bien, Claro. bien, superó. Y de hecho la persona que hizo el libro justamente del exorcista, él sí vio las pruebas de todos estos acontecimientos. Y de ahí es donde saca este libro. Pero es que a la larga, no sé, si es que, perdón, si es que yo estuviera sometido a algo como un exorcismo, no sé si lograría volver a dormir. Porque ahora no estamos hablando, porque si es que ya, digamos, en el caso de Annalise Michel, si es que ya me llevaron todo el ámbito médico, Ujú, los psiquiatras, ya ujú. me medicaron, ya hicieron todo, y los mismos psiquiatras y mis padres dicen, no mismo, vamos a llamar a un cura, ahí yo me vuelvo loco. O sea, ahí sí voy a necesitar terapia, porque, no sé, no sé, me sentiría muy raro. Es algo que a la larga puedes superar porque ya te está pasando esta situación, llevan al padre, y ya de ahí ya no te está pasando, es como que yo creo que ahí tu fe va a incrementar. Vas a decir, ¿sabes qué? Ya no está pasando nada, ya se fue, y fue gracias a Dios, fue gracias a lo que hizo el padre, entonces yo creería que ya te quedas tranquila, porque ya no está pasando esto, o sea, es Pues sí, como que tienes un ya no punto. sucede y fue gracias a Dios y tú ya te quedas con esto. Ajá, ya dices como que bueno, Creería chato. yo, ajá. Pero bueno, tomando en cuenta esto, también hay otro caso de 1981. Mm. Y eso es Y reciente, entre comillas. reciente, ajá, así. 45 años. 45 años, claro, ajá. Uy, ¿ya? Y bueno, este es un caso popular y es de los Warren. Bien, Curioso. llegamos a los 4. Exacto, entonces, este es el caso de Arnie. Sí, Cheyenne, Arnie Cheyenne Johnson. Johnson, ¿ya?
Bueno, ¿qué pasa? Que él tuvo un problema con su casero. Y lo mató. Ya, ¿qué pasa? Que lo llevan a juicio normal. ¿Y qué pasa? ¿Y qué dice la abogada en su defensa? Es que estaba poseído. Él estaba poseído. Bien, bien, bien. Y todos los del juicio así como... Sí, abogado de la USLA, acá, de la solución. de las Ales. Entonces, ¿qué pasa? Que todos se quedan así como que onda. Entonces, recurren también a esto de los Warren, porque los Warren les da obviamente todo lo que, la evidencia de lo que pasó, porque él al principio no estaba poseído, sino que el que estaba poseído, era el hermano de la novia, ya que era un niño, El cuñado. el cuñado, ajá. Ah, ya. Y yo así, ¿Y yo? el El hermano del hermano del tata. tío. Acá. Ya, el cuñado. El cuñadito. El cuñadito, ¿ya? El cuñadito. Bueno, ya, el cuñado acá. Ujú. Bueno, él es el que empezó con todas estas cosas y... De hecho, hay un documental. Hay un documental Hay un documental que no recuerdo exactamente su nombre, pero es increíble. en Netflix. No recuerdo en qué plataforma está. Entonces, ¿cómo me veo loco? Estoy algo insegura, no recuerdo si está en Netflix o en HBO, pero es un documental que habla directamente de este caso y de cómo van desmintiendo poco a poco de esto, ¿sí? Porque a la final, claro, los Warren y todo, y uno escucha los Warren y ya, o sea, directamente lo vincula con el conjuro y todo lo que Claro, hicieron y todo su museo con y todo Annabelle. eso, ajá. Pero sí se sabe, no sé si ustedes sepan, de que los Warren, o sea, bastante dudoso con algunas de las Ajá. cosas que decían, De los y este Warren es caso, verdad o mentira. claro, y en este caso hay fotos y todo, y es como que o sea, no, tranquilamente nosotros en este momento podemos recrear eso y ya decir que hoy sí estamos así poseídos. Acá. Pero es bastante interesante porque a la final este chico como que ya tenía de por sí problemas de ira. De hecho, a esta chica, la novia ya la había golpeado y todo eso. Y ella tenía este tipo de problemas. Entonces él dijo, no, pues estaba poseído. Bien, bien. Fue el diablo. Es la mejor forma para no afrontar tus problemas, así. Bien, bien, ¿cuántos diablos no hay aquí actualmente así? Chucha. ¿Tú tienes algunos en tu trabajo? Así. Bastantes así. Bastantes, ajá. Claro, entonces, no sé, sí es algo bastante de investigar y todo, porque hay muchos demonios y todo eso, ¿no? Hay muchísimos demonios, o sea, a la larga uno se pone a investigar, y le sale un demonio, y le sale que este demonio controla tantas legiones, que este demonio tiene tal categoría, entonces es algo bastante fuerte. Hay 4 demonios, bueno, vamos a hablar de demonios, víctimas y sus propósitos, ¿no? Ya, Ya, hay 4 demonios que son como que los más fuertes, que tenemos a Asmodeo, aquí les voy a poner fotos. Asmodeo, Behemoth o Behemoth o como se pronuncia. Hay una banda muy buena con ese nombre. Leviatán y Astaroth. ¿Sí? Ahora, esto entra mucho en lo que es la parte cristiana occidental. ¿Sí? ya. También tenemos a Belial y al típico que todo el mundo le conoce, a Belcebú. Pero tenemos algo muy interesante asociado a las sociedades, a las culturas, que cuando hablamos de Astaroth, el nombre original de Astaroth es Astaré. Ya, ¿Ya? Astaré era la diosa de la fertilidad en la religión de Canares y Fenicias. ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ante el cristianismo y al momento que el cristianismo se empezó a expandir, Ajá. cogieron estos dioses y dijeron, no, son blasfemos, son los malos. Entonces, todos los dioses que no eran parte de la religión cristiana, los cambiaron. Entonces es como que Astarte era la diosa de la fertilidad. Y dijeron, no, ahora es Astaroth y es tal demonio y bla, 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 bla. Porque es normalmente lo que hace el cristianismo muchas veces. Empieza a cambiar las cosas para que básicamente el Dios sea el único. Porque a lo largo en la Biblia igual dice, no orarás a falsos dioses. Y lo mantienen totalmente. O sea, aquí te podemos tomar como ejemplo también cuando llegaron los colonizadores. Claro, totalmente.
Y obviamente al llegar acá y ver tantos dioses y todo y querer imponer la religión era obvio que los iban a poner como demonios directamente. Claro, Sí, totalmente. De hecho, creo, no sé si estoy bien, pero Asmodeus literalmente tiene la forma de un elefante. Y tú te pones a investigar y en la religión hindú hay muchos elefantes muy parecidos a lo que representan como demonios en la religión cristiana. Entonces, por ahí ya te empiezas a dar un poco de cuenta y empiezas a pensar si esto es real, tengo que tener miedo, tengo que no tener miedo, tengo que, no sé, todo está en la información. Pero, aparte de los demonios, no sabemos por qué, pero los demonios tienen cierto perfil de víctima. normal. Sí, las víctimas clásicas de la... Se me salió un A mí también, de hecho. Yo también ando así, creo que es por el café. sí. Las víctimas clásicas de las posesiones demoníacas, mujeres jóvenes, célibes, viviendo en contextos de fuerte represión social, como las de los conventos, las de todo este tipo de cosas. Las más creyentes son pocas. Claro, entre la comunidad religiosa más rígida, siempre ahí salían las poseídas. O en momentos de crisis colectiva, por ejemplo, cuando venía una pandemia. En el momento de la peste negra es en el momento en el que de repente más poseídas salían de los conventos. Porque obviamente tenían crisis. Imagínate, Claro, imagínate obviamente. tú tener 17 años. Lo único que haces en todo el día es ayudar a los pobres, que esto y que lo otro, y de repente eso se corta. Te empiezan a llegar rumores, porque claro, en ese tiempo no es que veías las noticias. Entonces, estás totalmente enclaustrada, porque se llaman, así se llaman, ¿no? Y no sabes nada de afuera, y empiezan a llegar solo enfermedades, empieza a llegar muerte, empieza a llegar todo, entonces no tienes nada más que hacer. No hay nada más que hacer, Es que no claro, hay nada más obviamente. que hacer. Claro, a la final, dentro de todo lo que es las posesiones demoníacas, la antropología de la sociedad es que esto en realidad era una ruta de escape. Claro. O sea, era una válvula que tú la abres si es que quieres decir algo y no sufrir las consecuencias. Porque, claro, ahorita hablamos de que, ¿qué es decir algo sin sufrir las consecuencias? Que te funen. ¿Qué te ponen? Que te funen. Tal cual. No, es que yo dije tal cosa funable y me hicieron 10 TikToks. Qué pobrecito. Pero en ese tiempo yo decía algo que no debía decir y me quemaban, me golpeaban, me apedreaban. Menos con el dibujo. Menos con el Duke y con el Lao. Entonces, obviamente, el propósito de las posesiones demoníacas a la final era tener una libertad de expresión con un... ¿Cómo se diría? Es una libertad de expresión con pasos extra. Como con pasos. Porque tú Con no libre expresión. Ajá, tú tenías una libertad de expresión, Ajá. pero no podías tener esta libertad de expresión si no decías antes que estabas poseída. Ah, Entonces, si es que yo le claro. veo a la madre superior Ajá. y yo decía, uy, este es más puta, cómo la odio a la madre, hijo de puta. Lo más fácil, pero me moría de por ganas de decirle que era una puta a la madre superiora. Ajá. Estoy poseído. Madre, estoy poseído y perdóneme, es una puta, sí. Entonces, Pero es por el. pero sí es madre, así. Es el dibujo, sí. Yo le vi con el cura, así. Yo le vi debajo de los túneles. Oye, ¿tú sabías lo de los túneles? No. Donde encontraron, sí, miren, esto no estaba dentro de todo, pero Para contexto, hay sí. unos túneles que se encontraron aquí en Quito y en España y en todo lado donde encontraron los abortos. Ah, cierto, sí, sí había escuchado el Claro, a mí se tema. me hace algo súper, súper denso. Pero creo que ya era directamente de las novicias. No sé, solo sabemos que encontraban, y lo peor es que encontraban abortos grandes, o sea, no encontraban, Eso ya no era aborto, ya. claro, no era aborto, así abortos así ya de 1 metro, cacho. Graduados. Así abortos, Ingenieros. abortos de ingeniero, ajá, abortos con casco, así. Qué loco, la verdad. Sí, sabes que es algo bastante, bastante fuerte. Pero bueno, dentro de todo lo que es, ya dejando de lado la parte antropológica, social, todo esto se fue fundamentando y
e incrementando porque empezaron a salir muchas sectas. Muchas sectas. Entonces, siento que esto impulsó también tanto la parte religiosa como el mito. ¿Sabes? Y hablando ahorita de sectas, como tú lo mencionas, hay un asesino en serie que no recuerdo su nombre. El Richard, el, el Nightmare Stalker, el mexicano. ¡Claro! Ajá, el Richard Carapaz, casi te digo. Richard. Bien ese Richard, así Viene con Richard razón está Carapaz. ganando así. Sí, vamos, Richard. Sí, así. Se llamaba Richard Ramírez. Creo que sí es Richard Ramírez. Es que ahorita se me ocurrió porque recordé su caso y literalmente cuando él estaba en el juzgado y todo él mostraba su seña. Él la tenía ahí. Sí. Y la verdad es que para las cosas que él hizo y todo, o sea, sí te quedas como Richard que Ramírez. Richard Sí, Ramírez. sí, sí. Entonces, eso es lo que no sé muy bien. Él también adoraba, ¿no? Claro, A un ente, él era totalmente adepto a Satanás, de hecho. tal cual. Él totalmente estaba para y por. O sea, literalmente todas sus víctimas eran por eso. Qué loco, claro, porque él bien orgulloso así. Y él mantenía full fanática. Y decían que era guapo. Yo no le veo tan guapo. Yo vi una imagen una vez donde sí se lo veía simpático, la verdad. No sé, hay asesinos y asesinos. Ya. Pero Es yo bruja. Me parece guapo. A seguida del diablo, sí. Pero lo menciono porque obviamente yo creo que ya era directamente hacia una secta. Y así funcionan las sectas. Claro, así fue. Obviamente adoran a un ente o a un demonio. Entonces, en este caso tenemos a a un sectista. Pero tomando en cuenta esto de las sectas y todo, por ejemplo, el Manson Pero no era dirigido no, pero Charles Manson no no era dirigido a. a lo Charles Manson era satánico, hippie. un hippie loco, Era un hippie loco. sádico. No he visto un hippie cuerdo. A ver. No, pero bueno, estamos en este caso hablando de esto de las sectas de Adolfo de Jesús Constanzo. No sé si lo han escuchado. Adolfo de Jesús Constanzo. Adolfo Hick. Así, ¿no? Adolfo. Tremendo nombre. Adolfo de Jesús Constanzo. Ya. Él era líder de una secta en Matamoros, o sea, en México, en los años 80, ¿ya? Y él era, por ejemplo, él tenía como que esa descendencia afrocaribeña. Y él sabía bastante de este tipo de costumbres que tiene. ¿Ya? Entonces, pero él la distorsionó a mal plan, porque él cometió siquiera 15 asesinatos como rituales. 15 asesinatos. Y esto no estaba dentro de esta costumbre que ellos tenían. Entonces, de hecho, el caso más sonado de él fue un crimen y secuestro donde sacrificó a un chico que era Mark Kilroy en 1989 y por eso se hizo bastante conocido y ya de por sí tenía un grupo bastante grande ¿Ya? por ese tipo de asesinatos porque eran sacrificios humanos. O sea, los sacrificaban, utilizaban los órganos, los huesos, todo para hacer este tipo de ritual y lo metían en una olla especial. Ah, o sea, literal, así, de manual. Ajá, era en un caldero justamente sagrado, Como bruja. algo así, acá tal cual. Ush, ok. Pero ellos sentían que haciendo este tipo de rituales iban a sentir como que, ¿cómo sería la palabra? Invencible. Ah, ok. O sea, que les daba como poderes, entre comillas. Claro. Entonces él fue bastante extremo. Él creía que sacrificando iba a ser mejor este tipo de costumbre que les menciono. Entonces sí fue bastante fregado. Uy, pero es bastante curioso. Y hay sectas de sectas de sectas, ¿no? Claro, por eso es que yo mencioné directamente a este asesino en serie. Porque ya a veces uno hace ese tipo de cosas, pero yo no sé. Hay personas que hablan del demonio, hay hasta la Biblia. Yo no sé, cuando yo me puse a leer bastante de esto, de la información y todo, es como que no quiero que me funen, así no me funen. Pero, Pero yo no encuentro al diablo del cristianismo tan mal. Considero que fue un ángel, porque a la final es Lucifer, ¿no? O ujú. Luzbel, o el nombre que le quieran poner.
Pero Depende de la adaptación. él simplemente tuvo bastante orgullo y ya, pues, ya nada, adiós. Chao, O sea, niñito. a la larga, siempre tiene que haber el malo de la historia. Claro, y muchos Ujú. ángeles obviamente no estuvieron de acuerdo con esto y ahí es donde viene toda esta cuestión y todo, y por eso es que viene todo esto de las posesiones, porque Claro, quieren como que de alguna u otra manera, como que hacernos ver que el diablo es el loquito y Dios. el buen. Y bueno, tomando en cuenta lo que te estaba mencionando, hay una película que es La Profecía. ¿Ya? Ya, y justamente tomando en cuenta la película que me hiciste ver, que es la precuela. La precuela, la La de- última de la profecía. claro, ajá, y el inicio prácticamente. Claro, hablamos de la monja embarazada. Claro, o sea, bueno, Es cero fuerte. spoilers, así, cero spoilers. No, porque lo dicen al principio de la Sí, película. Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, no estamos diciendo específicamente quién es la monja. Ajá. Bueno, pero la cosa es que ellos, a la final, el punto de ellos es que están viendo que los jóvenes, la gente, ya se está alejando de la religión, entonces Ujú. Entonces hacen, están haciendo como que esta cuestión ajá, de que salga el anticristo, como una prueba de que si existe el anticristo, existe Cristo. es- existe Cristo. Claro, es que sí. Existe Dios, o sea, si existe el mal, existe el bien. Y es justamente para crear esta cuestión de la fe. Entonces, por eso yo pienso que a veces toda esta cuestión de las posesiones actualmente y todo eso solamente es algo de más para hacerte creer que sí. Bueno, ahora yo dudo mucho el hecho de que las posesiones o todo lo que dicen de las posesiones para que te acerques a la religión. Porque a la larga, ya la religión no busca de la misma manera que te apegues tanto a la religión. Porque ya con los que están, que son medio mundo, un poco basta y sobra. Pero ahorita si hablamos más de las películas, de los libros, es porque el terror, lo desconocido, vende. Y vende muchísimo. Se controlan las masas. Sí. Pero bueno, Pero bueno, muchísimas gracias por estar hasta este punto del podcast. En serio fue algo muy grato para nosotros que sea un tema que nos haya gustado tanto y sí, que haya durado bastante. tanto. Ajá. Sí, porque fue bastante interesante a la larga, porque uno piensa directamente en un tema, piensa en las películas de terror y en lo que tú has visto directamente en la Biblia, ¿no? Pero tiene una historia, tiene una razón Una lógica. y una lógica, ajá. Entonces, eso es lo interesante, así que nosotros salimos bastante de la ignorancia y esperamos también que ustedes con esto hayan también salido de la ignorancia y ahora ya sepan un poco más. Y si ya sabían, coméntenos. Estamos ahí para ver. Y como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, así es. Les vemos en un siguiente capítulo que de igual manera va a ser muy interesante. Tal vez sea la brujería, Tal vez sí, ajá. tal vez. Vamos a verlo desde el origen hasta actualmente cómo se sobrelleva la brujería. Sí, tal ¿Sí? cual, porque es un tema bastante Bastante grande. grande. Vamos a tener una investigación muy amplia desde internacionalmente hasta nacionalmente de cómo hacen limpias con quiz en los mercados. Creo que es algo bastante importante y vamos a seguir con esto. Muchísimas gracias por Muchas estar hasta aquí. gracias. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Y gracias por entrar al club al que nadie quiso unirse. Así es. Y ya saben, síganos en nuestras redes sociales, no se olviden. En todas las redes sociales, el Club de las 3 AM, menos en TikTok, que ahí está como Club de las 3 AM. Es sin artículo. Ajá. Muchísimas gracias por De todo nuevo. Ajá. y nos vemos. Chao.